Buenas tardes, hermanos. Gracias. Qué bonito canto, bonita expresión, con un mensaje realmente profundo de la palabra de Dios. Hermanos, realmente mi esposa y yo estamos sorprendidos, estamos impresionados por la actitud de un grupo como todos ustedes en estas actividades de fondo, en esas actividades de profundidad, de duración en el estudio de la palabra, de compañerismo, de colaboración. Realmente todos, incluyendo muchos de los que han viajado hasta acá para participar de las bendiciones y colaborar de alguna forma, de alguna manera. Una iglesia como esta y como otras semejantes en esta agrupación y en estas convicciones doctrinales no podría lograr sus metas si no fuera por esa actitud de los hermanos que dan de su tiempo, dan de su mayordomía, dan de sus talentos y a pesar del cansancio siguen adelante. Eso hemos visto y es una bendición grande. Y luego los que venimos de fuera, pues nos contagiamos un poco de eso y tratamos también de hacer muchas cosas, solo que algunos ya nos pasamos un poquito la línea de cuando se podían hacer las cosas bien y fuerte, y ahora solamente lo intentamos. Ya no es lo mismo llegar a las 11 de la noche activo durante todo el día como era antes, y ahora como eso de las 9 de la noche empieza a dar sueñito y cosas semejantes. Y si Dios te dio una buena esposa colaboradora, regañona, te va a desafiar y te va a decir, no aguantas nada, ya te estás durmiendo. O a veces uno empieza a querer hablar dormido, ¿verdad? Hoy me pescó un hermano y me dice, ¿qué? Y le dije, no, estaba tratando de terminar una oración gramatical, una oración que venía iba a decir porque venía hablando dormido en el auto. Pero verlos a ustedes colaborando y trabajando, entrando y saliendo, y hasta dándose un tiempo para ir a pasear algo, de veras que eso anima bastante. Gracias a Dios y gracias, Iglesia, en este lugar por recibirnos, por cuidar de nosotros, por apreciar el trabajo de animar a los pastores, misioneros, evangelistas, maestros de la Biblia para seguir haciendo nuestra labor. Yo quiero una vez más esta tarde colaborar un poquito con eso y tratar de ser benévolo con el tiempo y tratando de usarlo bien. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios 15.
Primera a los Corintios 15, estemos ante los primeros versículos, donde empieza el capítulo. Y ahorita vamos a escoger los primeros que vamos a leer. En 1992, mi familia y yo nos trasladamos a la iglesia que ahora estamos al frente de ella y que estoy pastoreando hasta estos tiempos de 1992, hasta estos tiempos, y a punto de ceder el pastorado titular a otro de los pastores que la iglesia va a nombrar. Yo ya tengo una idea muy clara de quién va a ser y estoy contento. Es un gozo que el hijo de un pastor siga esas mismas pisadas, obedezca el mismo llamamiento, crezca en un hogar donde ha crecido espiritualmente el pastor también, conozca la iglesia y el grupo bien, lo ame, lo aprecie y tenga planes, sueños preciosos para esa iglesia que avance. Y en 1992, cuando llegamos al pastorado de esa iglesia, el pastor anterior había hecho un trabajo muy noble, un trabajo muy bueno. Era una obra que ellos abrieron, ese grupo bautista, esa iglesia, ese inicio de un misionero y otros misioneros, 2 o 3 que colaboraban con él, y sus familias empezaron a impulsar la apertura de esa obra que se llamaría Iglesia Bautista Bíblica Betel. Y la hicieron, empezó esa iglesia pequeña. Y esa congregación, cuando el pastor dejó la congregación, cuando llegó el tiempo señalado en el que él había decidido ceder la dirección de la iglesia a otro pastor que eligieran en ese tiempo, nosotros fuimos invitados como candidatos para pastorear esa iglesia. Después de hablar con mi esposa y hablar con mis hijos y platicar de la invitación, recibí el respaldo de ellos. Dejaría yo el ministerio de evangelismo de tiempo completo que estaba yo desarrollando y me dedicaría de nuevo a pastorear. Y el hermano misionero hizo un buen trabajo. Platicamos acerca de la base que quedaba y eran 149 personas en la lista de membresía. Una base buenísima para empezar, para proseguir y para edificar. Entonces yo me vi en la disyuntiva y dije, ¿qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué plan de estudios de la palabra de Dios en el terreno edificativo, en el terreno de la capacitación a la iglesia? Porque una iglesia tiene que ser capacitada bíblicamente, doctrinalmente, en sus convicciones, en sus doctrinas, en su arraigo, en su filosofía de trabajo, su modo de hacer las cosas, lo más apegado totalmente de ser posible a cada inciso que señala la palabra de Dios.
Entonces, si tú eres pastor, sabrás cuánto vale, cuánto aprecia uno una plática profunda con tu compañera. Y siempre en México empezamos con frases como estas. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas si empezamos así, asá y asá y platicamos? Y el resultado de esa plática, de esos anhelos, es que comenzamos con un estudio lo más posible profundo de lo que se llama administración o mayordomía. Cuando se habla de mayordomía, muchos piensan solamente en ofrendas, en dar, en que la iglesia dé fondos para hacer la obra, y es parte de la obra, claro que sí, pero mayordomía en una iglesia es todo. Es mayordomar el tiempo, saber usarlo para la gloria de Dios. Es mayordomar, usar los talentos de canto, como es el grupo que nos estaba haciendo cantar, porque un grupo como el que se paró aquí, si es el coro, no lo sé, si es uno de los 10 grupos así que tengan aquí, qué bonito cantan. Son voces angelicales y ángeles no caídos, ángeles preciosos, ángeles que están sirviendo al Señor con lo mejor de sus cuerdas vocales. Y cómo la música de carácter cristiano, cómo prepara nuestros corazones. Y a veces uno se emociona y se olvida momentáneamente de la estrofa que estaba empezando a cantar por las emociones, ¿verdad? Y empezó la iglesia con un curso de mayordomía. Mayordomía del tiempo, mayordomía del ser, mayordomía de las finanzas, mayordomía de los dones o talentos que Dios nos ha dado, mayordomía del Evangelio, mayordomando el Evangelio, todo lo que tiene que ver con administración. Si enseñas lo mejor que tú puedas la mayordomía a tu iglesia, vas a lograr, con la ayuda de Dios, tú solamente eres un instrumento. Dios lo hace. Dios es el creador, Dios es el ordenador, Dios es el orquestador, pero te usa a ti y me puede usar a mí, aunque no lo creas. El Señor nos puede utilizar, pero nuestra parte es dar lo que tenemos, enseñar. Mandamos a hacer cuadernos acerca de los estudios y empezamos noche tras noche el curso. Duró 6 o 7 noches de 3 horas cada noche. Íbamos a poner una base, no enseñar toda la mayordomía que lleva años. Y levanto mi mano al decir esto, como protesta de decir verdad. Debemos decir la verdad sin levantar la mano, sin tener que levantar la mano, pero vamos a hacerlo. Al año de haber dado el curso y de impulsar que los hermanos lo abrazaran, porque era la palabra de Dios, textos como aquel que dice: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Textos como aquel que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que mencionarse los 3 nombres en la fórmula bautismal y tiene que ser por inmersión, solo así se cumple la figura del bautismo en el Señor Jesucristo.
etcétera. Al año de haber enseñado, de haber presentado ese curso, ya no eran 149 personas, eran 300 personas al año. Nos quedamos anonadados, nos quedamos asombrados del poder de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, que sí las cumple, que es fiel. Si tú haces tu parte de que Él te manda que tú hagas y yo haga, Él se va a encargar de la suya. Y la parte que el Señor hace arrolla la nuestra, la desaparece prácticamente, de modo que no miras tu trabajo, sino miras el trabajo de Cristo en ti, proyectado en la obra del Señor. Sí se puede crecer con la Biblia abierta, porque en la Biblia está toda la enseñanza de cómo debe conducirse una iglesia y de cuáles deben ser las características de los líderes que la encabecen y lo que Dios demanda. Ahí está 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, esas cartas pastorales donde el Señor le dice a uno de ellos: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Y los exhorta el apóstol Pablo. Era una autoridad espiritual para ellos en sus vidas, un consejero. Y cuando habla con Tito, le recomienda de que lo dejó en Creta para que estableciese iglesias, y se establecieron las iglesias de esa zona. Y yo dije, en esta tarde quiero compartir con los hermanos un pedacito de lo que es la mayordomía del Evangelio. Suena como un curso cansado de 4 horas, pero en primer lugar ya me quedan 25 minutos. Y quiero darles esta síntesis. Primera los Corintios 15, versículos 1 en adelante, hasta donde yo me pare, que son pocos versículos que voy a leer. Primera Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, fíjense cuántas referencias: en el cual, por el cual, con el cual. Déjenme correr y leerlo otra vez. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue sepultado. Esa coma que sigue allí suple a la palabra que seguiría, conforme a las Escrituras, aunque lo vuelve a decir al final. Pero esa coma suple a lo que según algunos debería haberse escrito también ahí, pero está incluido en esa coma. Voy a repetir: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, coma, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las 3 experiencias de Cristo fueron conforme a las Escrituras. O sea, el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Cristo, profetizaban y aseguraban que moriría, pero que resucitaría de entre los muertos. Por eso nuestro evangelio es conforme a las Escrituras.
de acuerdo a las Escrituras. Y por eso cuando entablamos una sana y fuerte discusión en pro del Evangelio y en pro de la sana doctrina, tenemos todo el derecho de decirle a la persona, el antagonista que nos está criticando una práctica doctrinal que nosotros basamos en la palabra, y le decimos, ¿cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus argumentos? Aquí están los míos. Entonces, el Señor murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo con humildad, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque miren la firmeza de esta personalidad cristiana. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Palabras que salen directas a veces de un pastor cuando se le está llamando a cuentas en algún momento dado una iglesia injustamente a su pastor, y él puede defenderse diciendo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Nosotros predicamos que Cristo encarnó, siendo Dios, se hizo hombre por obra suprema del Espíritu Santo. Es el nacimiento virginal de Cristo que defendemos a capa y espada. Por eso creemos que Cristo se humanó y creemos que Cristo es Dios. Yo y el Padre uno somos. Bendita unidad. Y por eso nos basamos en la palabra del Señor. Y la doctrina es la enseñanza inequívoca de la Biblia respecto a un tema o asunto. Por eso creemos también en el bautismo y en lo que significa. Creemos en la llenura del Espíritu Santo y creemos que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia y por la misericordia de Dios. Y creemos que la comunión nos viene cuando confesamos nuestros pecados y hacemos examen de nuestro corazón y traemos a Cristo nuestro ser para ser renovado después de alguna caída, de alguna forma. Analizamos nuestro corazón de acuerdo a 1 de Juan capítulos 1 y 2. Es por eso que creemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador porque solo Él encarnó de esa manera milagrosa. Solo Él vivió una vida santa, perfecta. Solo Él murió en la cruz del Calvario de la manera terrible en que la Biblia declara crudamente cómo fueron los pasos de su muerte. Pero después de muerto fue sepultado 3 días y 3 noches. Y después de haber sido sepultado, al tercer día, ¿qué pasó, hermanos? Resucitó de entre los muertos para ya no morir jamás. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Si no fuera por eso, este tiempo que estamos usando en esta tarde sería tiempo muerto, tiempo perdido. Pero sabemos que es para adorar a un Cristo que vive. Y no solo vive, vendrá otra vez.
Y les digo una cosa, yo no soy ningún profeta, soy un simple pastor que cree en la segunda venida de Cristo, pero lo que sí te puedo dar es mi opinión. Dudo mucho, y no estoy dando señales ni estoy dando datos que realmente no tienen peso. Sencillamente te digo una cosa, no le doy, yo en lo personal, no le doy 10 años más a este mundo así como está, sin que venga el Señor Jesucristo. Ahora no agarren el calendario y vean, y aquí está donde San Enoc dice que esto, más bien debería ser Sal Enoc. Pero como vamos, como está el mundo, como yo lo veo, no le doy más que ese tiempo. En mi opinión, es una simple opinión, estamos realmente, a lo mejor esta misma noche, que así fuera, que ni tuviéramos la oportunidad de cerrar estas reuniones y de pronto, o seguirlas en la presencia de Dios. Estamos por ver cosas maravillosas, hermanos. ¿Cómo administramos el Evangelio? ¿Cómo administramos el Evangelio? Ya hemos leído una porción de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3. Y vamos a ver en qué consiste la administración del Evangelio. ¿Qué hacemos cuando administramos bien el Evangelio? En primer lugar, un administrador del Evangelio brota cuando una persona oye el Evangelio. El primer paso para convertirse en un administrador del Evangelio es oír el Evangelio. No hay una persona que haya sido salva sin oír el Evangelio, sin captar, sin recibir el mensaje del Evangelio. Nadie se salva sin conocer el Evangelio. Ese es el plan de Dios. Por eso dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En el caso de Marcos capítulo 16, me parece que es el capítulo. Vamos a checarlo. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ay, qué bonito, dicen algunos. Por eso predicamos nosotros, dicen que el bautismo salva. Porque aquí está diciendo el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero qué sabiduría tiene el Señor cuando dice, mas el que no creyere será condenado. No retoma el bautismo. No dice, mas el que no creyere ni fuere bautizado será salvo, sino dice, la fuerza está en el creer en Jesucristo. El bautismo es una representación de la muerte y sepultura con Cristo en el terreno espiritual. Entonces, la primera parte es oír el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin oír el Evangelio. Por eso necesitamos evangelistas, predicadores evangelistas, y en el caso de los cristianos, creyentes evangelistas. Ya no precisamente pastores, sino todo el que conoce a Cristo debe empezar por lograr que otros oigan el Evangelio. Oír el Evangelio. Se repite en Romanos 10, 17. Por favor, búsquenlo. Romanos 10, 17. Un texto conocidísimo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces,
El primer paso para practicar la mayordomía del Evangelio es lograr que la gente lo oiga, que tenga el conocimiento del Evangelio. Por eso la predicación y la testificación con la Biblia directa, con folletos, con palabras. Aunque muchos se quedan solamente allí y no logran más, no insisten más, pero es parte la testificación con la Biblia en la mano o un Nuevo Testamento, o si estás en una situación que no tienes nada a la mano porque estabas en un momento de receso en tu trabajo, hablando del Evangelio con un compañero de trabajo, testifícale de memoria y dile: te puedo mostrar todas estas porciones mañana mismo o pasado mañana, en cualquier momento, hagamos una cita y te muestro dónde están sustentadas estas palabras de Cristo, para que no te quedes sin ese fruto de que conozcan a Cristo. Sin embargo, hay que explicarlo, se tiene que explicar el plan de salvación. No habla la Biblia de recitar textos y luego decir: ya es usted mi hermano, me escuchó estos 4 textos que le di, ya es usted salvo. Cuidado, no dé falsas esperanzas. Sencillamente la explicación es por fe. La persona puede analizarlo y decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dijo el etíope, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y lo bautizó Felipe. Y la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oír el Evangelio es el primer paso. Creer el Evangelio es el segundo paso. Marcos 1:15. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solamente es oír el Evangelio, sino creer el Evangelio. Y creer el Evangelio es asentirlo, es decir, así es reconocerlo. Y la gente tiene que pasar por esa experiencia, o no estará haciendo una decisión bien fundada. Tercer paso en la administración del Evangelio es recibir el Evangelio. Recibir el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 3, que ya fue leído. Este es el paso salvador, es la entrega, es el obedecer el Evangelio. En 2 Tesalonicenses 1, 5 al 9 lo dice también, pero no hay tiempo de leer esta porción, es más larga. Recibir el Evangelio, este es el paso salvador. Y paso número 4, vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Algunos cristianos creyeron con mucha fe porque no se dieron cuenta que al creer en Cristo estaban empezando a vivir el Evangelio. Nadie se salva sin vivir el Evangelio. Y no estoy hablando de desdecirme y que sea por obras, sino experimentarlo en nuestra propia vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De paso, quiero decirles que realmente se ha enseñado que hay 4 evangelios, pues realmente hay 5 evangelios, no escritos, los 5, hay 4 evangelios escritos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y el 5.º evangelio es el San Usted. Porque realmente un cristiano recién convertido es un evangelio viviente, porque la gente ve en él. Cuando vieron el cambio de la samaritana, se quedaron perplejos los que
ella misma fue a llamar y que dijo, ¿se acuerdan cómo les dijo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y los convenció de que vinieran, y cuando vinieron se convirtieron, y a los hombres oían el mensaje de la samaritana. Qué fácil evangelizaba. Siguió diciendo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese era su único mensaje. Está bien para el comienzo, pero después estudia más tu Biblia, para que tengas por lo menos 70, por hablar de un número perfecto, 70 textos evangelísticos en tu mente para lo que se ofrezca, para el gasto del día. 70 versículos de memoria. Algunos de ellos serían Gálatas, por ejemplo, Gálatas, Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Gálatas capítulo 2, que es un fuerte también de la gracia, ahí está hablando de la gracia de Cristo para salvar. Tito nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Y lo aclara mucho mejor que yo, por supuesto. Entonces, no solamente es oír el Evangelio, creer el Evangelio, ¿qué más dijimos? Recibir el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Quedamos en que hay 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y tu vida cambiada. Es el 5º evangelio viviente. La gente va a ver que tú eres un creyente verdadero por tu vida transformada. Lo va a ver por tus obras. Las obras no salvan, pero son la prueba de la transformación de tu vida. Por eso a veces llegamos a decir, tengo mis dudas acerca de la decisión de tal persona, porque realmente su vida no ha cambiado. No es que se salve por obras, sino que posiblemente necesita ayuda para revisar si realmente tuvo un encuentro con Cristo o no. Y en esta noche pregúntate, ¿soy un evangelio en las manos del Señor? ¿La gente al ver tu vida querrá ser como tú? ¿Querrá tener el carácter que tú tienes? ¿O se dirá en sus adentros, ni Dios lo quiera? Es una frase que desalienta, ¿verdad? Cuando un cristiano no vive la palabra de Dios como debe vivirla. La administración del Evangelio. Oír el Evangelio, creer el Evangelio, recibir el Evangelio, vivir el Evangelio y dar el Evangelio. Y esa parte es donde nos cuesta más, dar el Evangelio. Cuando estamos hablando de dar el Evangelio, estamos hablando de la ganancia de almas, estamos hablando de oración, estamos hablando de invitaciones a la gente, estamos hablando de darles testimonio con nuestras vidas. Siempre he dicho y lo seguiré diciendo, y fue una enseñanza basal que dimos a Betel cuando llegamos a Betel en 1992. Y esa enseñanza basal fue que una iglesia debe estar viendo en 3 direcciones simultáneamente. Es aquí donde quisiera tener los dedos de mi hijo. Él mide 1,86 de estatura y yo mido 1.
me olvidó cuánto mido. Pero él tiene unos dedotes así largos. Y aquí estamos hablando de contar. Hay 3 direcciones a donde una iglesia debe estar viendo simultáneamente. Y la iglesia que no mira simultáneamente esas 3 direcciones peligra en su crecimiento. Número 1, evangelización. Número 2, edificación. Y número 3, misiones. Debe estar viendo, procurando hacer obra misionera, ya sea capacitando y enviando a gente de su congregación, no a la fuerza, sino por convicción propia, pero promover reuniones como estas, donde puedan escuchar de la necesidad, donde puedan hablar con otros siervos de Dios que están dando sus vidas, su tiempo, y que están edificando iglesias, y que están haciendo la obra misionera bien, respaldándola, ayudando. Obra misionera, obra evangelística, el impulso del evangelio. ¿Por qué no? Campañas evangelísticas fructíferas, visitación casa por casa, o cualquier otro método que dé resultados. Y edificación por medio de la iglesia, edificación constante. Esas direcciones nos van a dar fruto para tener una iglesia que se esté moviendo. Hay que seguir esas 3 direcciones. Vamos a buscar, para terminar, vamos a buscar 1 Corintios 9. Ahí en 1 Corintios 9 van a encontrar un texto que dice, pues si anuncio el evangelio, amén, no tengo por qué. ¿Ya lo encontraron? 9:16. Ojalá que lo aprendiéramos como el 3:16. Este sería el 9:16 del evangelio y salvación también. Este es una porción donde Pablo se destapa con toda convicción. Vamos a ver qué dicen los versículos anteriores. Dice el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice Pablo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego da un grito que está encerrado con 2 signos de admiración. ¿Cuál es ese grito? Tengo un amigo en el ministerio que ha invertido más o menos hasta la fecha como misionero. Él es norteamericano. Él se llama Leslie Garner. Cuando era recién llegado a México como misionero y estaba aprendiendo el español, él se presentó conmigo en una ocasión que fui a una campaña en la iglesia donde él estaba como ayudante de la iglesia, recién llegado como misionero. Y se presenta y me dice, yo soy Les Garner. Ya ve cómo es el inglés, tan difícil que nada más gruñí, dije algo, apareció.
pero su nombre se escribe Leslie Garner, pero él lo decía Leslie Garner. Nos hicimos amigos, tuvimos una plática esa tarde y él me presentó hasta un perro muy bonito, pastor alemán, pastor alemán, y me dijo, tengo un perro que se llama Champ. Y yo le dije en mi escaso inglés, ¿qué es Champ? Es una contracción de campeón. Ese día nos conocimos mejor porque él estudiaba el español en Querétaro. Cuando él es apasionado para predicar, y cuando él lee este texto, lo lee así. Se me quedó grabado, se lo he oído varias veces. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Y ay de mí! Así lo dice. Y cuando lo dice, yo puedo ver sus ojos inyectando una o dos lágrimas. ¡Y ay de mí si no anunciare el evangelio! Y cuando voy a campañas y predico a pastores y los animo para hacer campañas y todo eso, los amenazo y les digo, les voy a traer a Leslie Garner para que él les recite el texto de Pablo, donde Pablo da uno de sus famosos ayes. Y este ay dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Las cuentas que tenemos que dar delante de Dios. Oíste el evangelio en tu vida, creíste el evangelio, por lo tanto estás aquí. ¿Dónde están aquellos que caminaron junto a ti? ¿Dónde están tus vecinos que vivían cerca de ti? ¿Dónde estaban tus familiares con los que conviviste en una misma casa como familia años enteros, y tú tenías a Cristo y no se los diste a ellos? ¿Dónde estabas? No me gustaría, digo yo, estar en el pellejo de nadie que teniendo oportunidad de testificar no lo haya hecho. Es una experiencia horrible. Hoy no se los puedo contar, pero yo cargo en mi mente y en mi corazón una tristeza por un amigo que prácticamente dejé morir por una mala decisión en un hospital, solo por juzgar que estaba tan enfermo que no me hubiera podido oír con tantas ondas puestas. Y yo dije, mañana vengo. Y fui al otro día, no estaba ya nadie en el cuarto del hospital. Pregunté donde estaban las enfermeras y me dijeron, él falleció ayer a tal hora. Ay de mí, cuando esté en la presencia de Dios y de mi reporte. Cuando tengas una oportunidad de hablar con alguien y te dé un poquito de tiempo, úsalo, siembra algo. Deja una siembra pequeña, pero déjala. Haz una cita para el otro día o para 2 días después. Aún eso todavía cuenta. Y exponle la salvación. Si él elige no va a ser alegre para ti, va a ser triste, pero tu responsabilidad estará hecha. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo. Yo quisiera saber, hermanos, si estamos mayordomando bien el evangelio, haciendo en la vida cristiana nuestro trabajo de mayordomos. Si no, Dios ya te lo está diciendo. Yo sé cómo trabaja Dios.
porque Dios trabaja en mi corazón, por supuesto, como en el tuyo, igual. Y Él sabe hablarnos. Nos habla por medio de nuestros sentimientos, los utiliza, nos habla sobre todo directamente a nuestro cerebro y nos hace pensar en nuestros deberes. ¿Qué es lo más importante para tu vida espiritual en este tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Empecemos por nuestra propia casa. ¿Cuántos todavía no son salvos? Cuando voy a Hebreos 11 y leo la historia de Noé, me encanta este texto que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y que cuando Noé recibió la orden de Dios, hazte un arca de madera de gofer, pondrás aposentos en el arca y yo haré venir un diluvio. Todas las instrucciones lo hizo. Y a los primeros que salvó fue a sus 7, 8 en total con él. Él, su esposa, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas fueron salvadas del diluvio por agua. El diluvio de juicios viene, hermanos. Nada lo detendrá. Viene. Y esta semana que hemos estado usando para edificarnos, no es en vano, no es perdida. Antes, bendito sea Dios que hiciste campo para poder venir. Yo sé que no vas a poder ir a toda actividad como esta que te gustaría. Yo sé, cuando sea la de México, llenamos ¿cómo se llaman los grandotes? Bueno, puedo empezar a recoger para los boletos desde esta noche. Pero hermanos, hay que aprovechar estas reuniones. Además de que nos llena el alma, encontramos en la predicación de los siervos del Señor los elementos que necesitamos para alimentarnos, para fortalecernos. Y hoy para despertarnos un poco acerca de esto. En esta mañana tuvimos unas cuantas decisiones de entrega al Señor para servirle. Esperamos que Dios esté guiando estas preciosas vidas. Pero tal vez hay alguien más que lo quiere hacer en esta noche. Tal vez hay alguien más entre ustedes cuyos corazones Dios ha venido tocando, en cuyos corazones ha venido oyéndose la voz de Dios. Sígueme. Me impresiona cuando Cristo pasa por la mesa de los tributos públicos y estaba al frente un hombre llamado Mateo, que primero se llamó Leví, y Cristo solo le da una palabra. Ahí está en la Biblia. Una sola palabra le dijo: sígueme. Y dice, y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Al buen entendedor, pocas palabras. Y Mateo llegó a ser el escritor del evangelio más completo, podríamos decir, que es Mateo. A lo mejor Dios te está diciendo en esta noche, sígueme. Señor, pero mi familia, yo me encargo, dice el Señor. Señor, pero mi carrera, esta es tu carrera desde ahora. Señor, y las fuerzas para perseverar, esas también vienen de mí. Y Dios te va a cerrar todas las puertas.
vas a parecer Abraham negociando con Dios, pero Dios va a ganar la batalla. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estos textos, por estas pisadas que pudimos dar en esta noche y por todas las largas pisadas que se han dado en estos días con tu palabra y que ha habido bastantes decisiones. Señor, en esta noche quisiéramos rogarte que seas tú quien obra en los corazones, y si tú has estado haciendo de tiempo ya una obra especial en alguna vida para que estas vidas se entreguen a ti, como hemos visto en el pasado la entrega de gente tuya, como por tu gracia me tocó a mí ver decisiones en los campamentos en Aculeo, ver varones que se entregaron y que ahora están pastoreando y llevando fruto, ver vidas transformadas por el poder de tu palabra. Acuérdate, Señor, de Simón Pedro, de Andrés, cuando les dijiste, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Llama a la gente que tú necesitas, Señor. Y si en esta noche uno o una está aquí que te puede servir, a quien tú has escogido para servirte, toca su corazón y que pueda tomar esa decisión, no delante de nosotros, sino delante de ti y guiado por ti, porque en ti hay seguridad, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo.